Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un breve resumen de las glomerulonefritis. Para eso voy a necesitar que ustedes, señores estudiantes, se concentren porque este tema es muy interesante y mucho nos sirve para manejar a los pacientes. Bueno, recordar un poco el glomérulo, que esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Y bueno, cuando hablamos de glomerulonefritis, va a significar que hay una afectación de alguno de los segmentos del glomérulo o de todos. En este caso, podemos encontrar afectación de la barrera de filtración de las membranas del capilar. También las células mesangiales pueden verse afectadas. Aquí, como ustedes ven en esta imagen, la principal causa de enfermedad glomerular va a ser de tipo inmunológica, pero también puede ser secundaria a virus, puede ser secundaria a neoplasias, ¿verdad? U otras enfermedades en donde va a haber una respuesta antígeno-anticuerpo y estos complejos inmunes se van a localizar en alguno de los segmentos de la nefrona, en este caso en la membrana de los capilares. También habíamos recordado en la clase anterior algo sobre el síndrome nefrítico perdón, el nefrótico, y teníamos claro que va a haber una hipoglucemia y todas las complicaciones que da la pérdida masiva de proteínas en orina. Y bueno, ahí teníamos las complicaciones desde el punto de vista de tendencia a la trombosis, ¿verdad? A los trombos, a las infecciosas, la hiperlipemia y lógicamente el edema con hipovolemia. Un resumen del síndrome nefrótico que tuvimos la oportunidad de revisar y las principales enfermedades que se caracterizan por una clínica nefrótica. Pero el objetivo de este video es traerles al estudiante un breve resumen sobre las glomerulonefritis que se caracterizan por una clínica nefrítica y que ellas en sí van a corresponder al grupo de las rápidamente progresivas, que ya vamos a ver de qué se trata. Cuando nosotros decimos clínica nefrítica, no es que es exclusivo, y eso hay que dejarlo muy claro. Existen muchísimas clasificaciones de las glomerulonefritis, agudas, crónicas, con complemento bajo, con complemento normal, ¿verdad? Hay proliferativas, no proliferativas, pero una de las más sencillas maneras de abordar este capítulo es la clasificación desde el punto de vista como nefróticas o nefríticas. Pero estando conscientes siempre que no vamos a tener un síndrome nefrótico puro, difícilmente, ¿verdad? Y así también, en estas glomerulonefritis que predominan con nefríticas, en el caso de las nefríticas, no vamos a encontrar tampoco un síndrome nefrítico puro, porque pueden estar combinadas con proteinuria, que incluso es de rango nefrótico. Recordar un poco la anatomía del glomérulo, ahí tienen ustedes los capilares y también pues el espacio de Bowman, acá está el polo vascular, arteriol aferente y diferente, aquí está pues las membranas de los capilares, que se las puede ver claramente en esta imagen. Fíjense que aquí están pues las tres membranas, ¿no? La endotelial, la membrana basal y los podocitos. Mientras que hay una zona de los capilares que la estoy en este momento señalando, que directamente está en contacto con las células mesangiales, que son las que están en esta imagen teñidas de morado. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades donde existen complejos inmunes circulantes, va a haber pues este golpe de la sangre aquí en los capilares que es capaz de permitir que se quede atrapado en alguna de las capas de las membranas de los capilares, los complejos inmunes, pero también puede suceder que el complejo inmune caiga aquí al mesangio y podría provocar una proliferación mesangial con la lógica hematuria y estrechez de la luz de los vasos. Ese es un daño grave. Es muy grave que se está generando en estas patologías, en estas enfermedades, en el glomérulo. Es un daño grave, es un daño severo que existe, ¿verdad? Un daño glomerular severo, porque si aquí en la luz del capilar va el complejo inmune y se deposita aquí en las células mesangiales, va a permitir o va a dar como consecuencia que se prolifere el mensaje, ¿no? Entonces, un daño glomerular severo va a provocar caída de la tasa de filtrado glomerular con retención de agua y sodio, lo que nos lleva a edema y a hipertensión arterial. También vamos a tener oliguria, azoemia, la elevación de los nitrogenados, ¿verdad? Por supuesto que hay alteración de la carga aniónica y por lo tanto va a haber proteinuria, pero no en rango nefrótico. Y siempre cuando hablamos de nefrítico nos referimos a hematuria. No nos olvidemos, siempre habrá hematuria. Un signo que es considerado patognomónico del síndrome nefrítico es la presencia de los cilindros hemáticos en el sedimento urinario, ¿sí? Eso nos sirve bastante
¿no? Es muy útil. Entonces, si queremos resumir el síndrome nefrítico, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Un daño glomerular severo con proliferación de mesangio y endotelio. Acordémonos que no solamente el mesangio es capaz en estas enfermedades, en este grupo de enfermedades, las nefríticas, repito, las que tienen más clínica nefrítica que nefrótica, porque no existe puro. Es muy raro encontrar un síndrome nefrítico puro también. Siempre habrá algo de proteinuria, ¿no? Entonces, acá pues va a haber hipertensión, oliguria, hematuria y puede presentar edema, pero esto es muy importante. Proteinuria no en rango nefrótico. Muy bien, ¿cuáles son las enfermedades que se caracterizan más por una clínica nefrítica? Este grupo de enfermedades, al haber yo dicho unos minutos atrás que existe un daño glomerular severo, que cuando hablamos de un síndrome nefrítico, ha habido un daño glomerular severo, son capaces de caer, de lograr que se caiga rápidamente, en cuestión de días, en cuestión de semanas, la tasa de filtrado glomerular. Por eso se las conoce como rápidamente progresivas, ¿verdad? Y también extracapilares por la fisiopatología que ya vamos a pasar a explicar. Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las tipo 1 corresponden a la enfermedad de Goodpaster, es la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. La tipo 2 son sistémicas y estas pues van a caracterizarse por complejos inmunes circulantes. Pero en la tipo 1, en cambio, tenemos complejo inmune in situ. Acá, en la tipo 2, son complejos inmunes circulantes. Ahí está el lupus, crioglobulinemia, las postinfecciosas como la postestreptocócica, la nefropatia, entre las más importantes. Y bueno, también va a verse afectado el complemento, especialmente por la vía alterna, y vamos a tener C3 bajo. Las tipo 3 son mediadas por, o no son mediadas por inmunocomplejos. Se trata de unos anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, conocidos como ANCA. Si el patrón en la inmunofluorescencia es perinuclear, entonces será ANCA-P, y si el patrón es citoplasmático, será ANCA-C. Y finalmente la tipo 4, que es raro encontrarla, no se ve con frecuencia, es una perfecta combinación entre la tipo 1, es decir, antimembrana basal glomerular, y las vasculitis, la tipo 3 o paz inmune. Entonces vamos a tener laboratorio positivo o niveles altos de antimembrana basal glomerular y también los ANCA. Ahí está. Entonces, ¿por qué se llaman rápidamente progresivas? Porque van a generar una caída rápida de la tasa de filtrado glomerular en cuestión, como he dicho ya, de días o semanas. Ese paciente que estaba estable, estaba bien, de un momento a otro lo tendremos que dializar, ¿verdad? Y es que también vamos a ver la formación de las semilunas. ¿Qué está pasando en el glomérulo? Eso vamos a ver. Entonces aquí vemos los capilares, están los capilares. Por ejemplo, en la tipo 1, que es la antimembrana basal glomerular, va a haber un autoataque, un autoanticuerpo, ¿verdad? En contra del dominio globular alfa 3 de la membrana basal glomerular. Y va a generar la ruptura de la membrana con salida de fibrina aquí al espacio Bowman. Y la teoría más firme que existe es que la fibrina tendría un efecto proliferativo de las células parietales principalmente, aunque algo de las viscerales también, de la cápsula de Bowman, generando pues la formación de esto que nosotros conocemos en medicina como semiluna. Miren, por supuesto que hay fibrina aquí, hay polimorfos nucleares y otras proteínas. Resulta que esta semiluna, porque ese es el nombre, semiluna, puede proliferar, puede ser muy celular, ¿verdad? Incluso a rodear todo el glomérulo, porque miren que ya está prácticamente esta semiluna, está ocupando todo. Lo más grave y que hay que anotar es que ocluye la luz de los capilares y se vuelve un escenario peligroso. Aquí está pues un glomérulo, estoy señalando ahora mismo la cápsula de Bowman, ahí la tienen ustedes, y lo que se ve aquí, que lo estoy ahora mismo también señalando, es la formación de una semiluna. O sea, el peligro de la semiluna es que es capaz de proliferar y ocluir la luz de los capilares. Entonces, miren este escenario que no es el mejor, ¿verdad? Porque también hay proliferación mesangial, prácticamente no se pueden distinguir los capilares si ustedes revisan lentamente. Entonces, correlación positiva entre el número de semilunas y peor función renal, ¿verdad? Sí, está bastante lógico. A mayor semiluna,
mayor estrechez de la luz de los capilares, mayor caída de la tasa de filtrado glomerular y peor pronóstico renal. Y las semilunas celulares tienen mejor pronóstico a diferencia de las fibróticas, que esas pues ya nos hablan de permanencia definitivamente en diálisis. Si nosotros quisiéramos hablar sobre incidencia de casos por millón de habitantes en año, tenemos que la tipo 1 es menos frecuente y afecta especialmente a personas jóvenes, mientras que las PAS inmunes, las tipo 3, ¿verdad? Las ANCA, es más frecuente en personas de edad avanzada. Uno de los argumentos es precisamente que la edad, con mayor edad, ya tenemos, no tenemos la flexibilidad en nuestros pasos. Entonces, aquí tenemos otra vez la clasificación, la misma, no olvidarnos, son 4 tipos, y vamos a ver el primero, la tipo 1. Antes de eso, recordar que cuando nosotros realizamos una biopsia renal, siempre en toda biopsia va a haber tres estudios que va a realizar patología. El primero, pues, va a revisar la microscopía óptica, que por supuesto que si se trata de una clínica nefrítica o una rápidamente progresiva, ya se puede ver ahí en la óptica la semiluna, se puede observar la proliferación mesangial. En cuanto a la microscopía electrónica, cada una de estas enfermedades tendrá su propia característica, pero lo que ustedes están viendo en imagen es la inmunofluorescencia. Entonces, para la tipo 1, para la tipo 2 y para la tipo 3. En la tipo 1, la inmunofluorescencia, existe un patrón lineal, es como que hubiera cogido un marcador, miren, estoy dibujando la membrana basal glomerular de los capilares y fíjense, un patrón lineal de IgG y C3 en la membrana basal. Esta es la tipo 1, antimembrana basal glomerular. La tipo 2, vamos a ver un patrón granular mesangial, eso que ustedes pueden ver aquí, y bueno, y su epitelial o su endotelial por IgG y complemento, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Son estas enfermedades, ¿verdad? Por supuesto que aquí puede existir una disminución del complemento en alguna de estas enfermedades, ¿verdad? Y podemos ver los depósitos electrodensos en la microscopía electrónica, especialmente en el lupus, en la clase 4. Y bueno, que es la membrana proliferativa. Y en la tipo 3, las PAS inmune o vasculitis, los depósitos son nulos o escasos. Por lo general no vemos, ¿verdad? Las ANCA-P R3, que es ANCA-P, MPO, que es la mieloperoxidasa. Y bueno, el complemento es normal o puede estar incluso en algunos casos hasta elevado. ¿Qué más tenemos? Vámonos ahora sí a la antimembrana basal glomerular. Entonces, recordar que también se la conoce como hemorragia pulmonar renal, donde vamos a tener un síndrome nefrítico en el paciente y vamos a tener un sangrado pulmonar, conocido como hemoptisis, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que tanto el alveolo como la membrana basal glomerular va a recibir un ataque, ¿verdad? El dominio globular no colágeno alfa 3 de la membrana basal glomerular y eso pues nos va a llevar a este escenario, una hemorragia pulmonar renal. Por supuesto que el manejo debe ser lo más pronto posible. Es importante que usted sea capaz de detectar esta enfermedad. Lo podemos hacer con un simple examen de orina en un paciente con hemoptisis. Si es joven especialmente, ya nos va dando más pistas, ¿no? Y luego ya vamos a más exámenes, haremos los marcadores en sangre que seguramente estarán alterados. No se olviden, siempre hay que pedir todos los exámenes, ¿verdad? Y bueno, acá pues el tratamiento siempre gira alrededor de los esteroides, 3 días consecutivos, 500, 500, día 1, día 2, día 3 miligramos, ¿verdad? Y luego pasamos a los citostáticos, como es la ciclofosfamida y la plasmaféresis, incluso el rituximab. Con este escenario, con este tratamiento, los pacientes se estabilizan. Hemos terminado la tipo 1, vámonos a la tipo 2. En la tipo 2 son algunas enfermedades. Aquí está John Berger, él fue el primero pues que postula que había una nefropatía que tenía mucha clínica nefrítica, ¿verdad? Y que se caracterizaba por el depósito de IgA, ¿verdad? La IgA en sangre. Entonces, ¿qué pasaba? Pues había ahí una deficiencia de galactosa, una falla en la glicación aquí a nivel de la bisagra de la A1 de la inmunoglobulina A1. Entonces, ¿cuál era el resultado? Que se deposita en el mesangio. Ustedes saben pues que la injuria mesangial va a lograr que prolifere. También la inmunoglobulina A tiene muchísimo que ver con la púrpura de Jones-Heno. Es una entidad con las mismas características clínicas e histológicas que la IgA. Pero bueno, recordemos que la púrpura en Jones-Heno es palpable porque la vasculitis es leucocitocástica.
en los capilares de la dermis, ¿verdad? Entonces, afecta especialmente a personas de 30 a 40 años de edad y en cuanto a la incidencia es mayor en la raza, en las personas asiáticas, ¿no? Incluso en esos países ya a los niños se les está haciendo estudios genéticos, se les está investigando para ver si tienen esta enfermedad. En cuanto a la incidencia en la infancia, suele tener una evolución benigna, ¿no? Paciente que ha tenido infección del tracto respiratorio o tiene afectaciones digestivas, gastroenteritis, ¿verdad? Van a presentar enseguida, en 24 a 48 horas, hematuria, o sea, se van a poner nefríticos, ¿verdad? Entonces, tendría una evolución benigna, pero en los adultos no lo es. En los adultos puede desarrollar hasta vasculitis, tendremos que realizar biopsia, ¿verdad? Sobre todo cuando el pronóstico está modificando. ¿Cómo sabemos? Porque ya tenemos claro que este grupo de enfermedades, las tipo 2, que es la que estamos ahora viendo, estas se caracterizan por una clínica sobre todo nefrítica, pero lo que no sería este, para evolución benigna es que su paciente empiece a presentar proteinuria, incluso proteinuria por arriba de lo que consideramos un rango nefrótico, ¿verdad? Entonces ahí sí lo vamos a biopsiar. El tratamiento para todas las glomerulonefritis, tanto nefróticas como nefríticas, siempre serán los IECA y los ARA2. Por supuesto que la inmunosupresión con esteroides y también la ciclofosfamida y rituximab es la opción que nos queda. Aquí está la clasificación de Oxford, ¿verdad? Donde ellos van dando puntaje a la proliferación mesangial o hipercelularidad mesangial, a la esclerosis focal y segmentaria, y también endocapilar acá arriba, ¿verdad? La hipercelularidad endocapilar, la atrofia tubular, fibrosis, la arteriosclerosis y las semilunas también están dentro del puntaje que nosotros hacemos score de pronóstico en los pacientes con IgA. Hay una biopsia que se puede apreciar claramente una proliferación mesangial. Aquí está el capilar, aquí está, perdón, el glomérulo, y esta sería pues la formación de semilunas. Bueno, como les decía, las semilunas no solamente se van a formar por la ruptura de la membrana basal en la tipo 1, que es la antimembrana basal glomerular. Se va a formar la semiluna en toda daño glomerular severo, ¿no? Es suficiente para que haya también la fisura de la membrana basal y permita el paso de la fibrina al espacio Bond. Aquí están las imágenes de inmunofluorescencia en la IgA, que es lo más importante que se pudo recabar, ¿verdad? Y ahí su nombre, o también conocida como su autor, el síndrome de Berger. Veamos otra, la postestreptocócica. Hay una frase muy común escuchar sobre esta enfermedad. Niño con síndrome nefrítico es postestreptocócica hasta no demostrar lo contrario. Afecta especialmente a los niños en esta edad por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Más o menos de 1, 2 o 3 semanas de haber tenido contacto con las cepas nefritogénicas M1, M4, M25, M12, ¿verdad? Ya va a haber la clínica nefrítica. Ese niño se va a poner nefrítico y tiene su faringomidalitis. Pero también existe la lesión cutánea, donde vamos a ver unas lesiones dérmicas asociadas al serotipo M49. Entonces, el acúmulo también lo podemos ver en biopsia de C3 en la región subepitelial, que da el origen a unos aspectos como de jorobas o hams. Entonces, eso lo vemos en la microscopía electrónica especialmente. Normalmente, o en condiciones habituales, no hacemos biopsia a los niños ya diagnosticados con la postestreptocócica y están nefríticos. Tendremos que tener muchísimo cuidado con el manejo de la presión arterial, que es lo que más se vuelve complicado en ellos. Por supuesto, también recordar que durante el proceso o el periodo de exacerbación de la enfermedad va a presentar complemento bajo en sangre. Usted le toma una muestra de sangre y le pide el C3 y va a salir bajo porque es por la vía alterna que se afecta. Pero luego, terminada el proceso o la infección, vuelven los valores a la normalidad, más o menos después de un mes. Entonces, el diagnóstico es clínico y el tratamiento es clínico. No lo vamos a biopsiar. No debemos biopsiar a estos pacientes que tienen esta enfermedad. El diagnóstico lo hacemos con el ácido ácido, ¿verdad? El exudado faríngeo y el tratamiento con penicilina. Entonces, aquí vemos pues las lesiones dérmicas, un caso de pediatría, especialmente, miren, es lo que podemos observar, ¿verdad? En la biopsia, en la microscopía óptica,
se puede ver claramente la proliferación mesangial y también la presencia de los polimorfos nucleares. Fíjense ustedes que también hay proliferación endocapilar. Entonces, la luz de los capilares es bastante difícil distinguirla. En la electrónica, en cambio, vemos las jorobas, los AMPs. Aquí están, ¿verdad? Ahí se los puede ver claramente. Muy bien. También tenemos que hablar de otra enfermedad tipo 2, el lupus. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que de 10 personas afecta a 9, ¿verdad? 9 son mujeres y 1 es hombre, o sea, es más prevalente en la mujer. Y en cuanto a la etiología, existen muchos factores. Entre los más destacados están genéticos y también factores ambientales, también los estrógenos. Por eso esa relación directa que existe en lupus y mujer joven en edad fértil. Pero una de las complicaciones comunes de esta enfermedad, porque debemos entender que es una enfermedad sistémica que puede afectar al cerebro, a la pleura, corazón, a pulmones y por supuesto riñones, pero bueno, la más característica es la poliartralgia, esa inflamación que genera en las articulaciones, ¿no? No tipo erosiva como la artritis, pero sí muy dolorosa. También puede afectar, como les decía, el cerebro, dar una encefalitis lúpica, ¿verdad? Con convulsiones, etcétera. De todas las afectaciones, una de las más temidas es la nefropatía lúpica. Cerca de un 30-40% de todo el lúpico tiene el riesgo de terminar en diálisis o de tener afectación de lupus. Por eso nosotros debemos siempre seguir a estos pacientes con un examen simple de orina, un físico, químico y sedimento, y a la presencia de microalbuminuria o de hematíes, sangre en la orina, debemos sospechar que nuestro paciente ya está afectándose. O sea, no necesariamente tenemos que esperar que caiga la tasa de filtrado glomerular, que sí que sería claro que estaría afectado los riñones. ¿Cómo vamos nosotros a categorizar a la nefritis lúpica? Realizando una biopsia renal. La biopsia renal nos permite a nosotros dos cosas principalmente. Primero, categorizar y también pronóstico, ¿sí? Porque en la biopsia usted puede ver en qué clase se encuentra su paciente y también el grado de actividad y cronicidad, ¿sí? Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí son clases. No es que es de la 1 pasa a la 2 y luego sí la 3. No, no es así. Aquí el paciente le puede debutar con cualquiera de estas clases. Puede debutarle con la más complicada de todos, que es la 4, un patrón membrano proliferativo con proteinuria masiva y también hematuria, ¿verdad? Es combinación, si volviéramos a los síndromes nefrótico y nefrítico. Pero aquí pues también hay actividad lúpica. Recordar que la actividad lúpica no solamente se la mide en laboratorio, que esté un C3 bajo, un C4 bajo, que tenga el ANA, el DNA altos, sino también desde el punto de vista clínico. El paciente puede tener fiebre, puede tener alopecia, puede tener hemólisis, puede tener leucopenia. Entonces, existe la ponderación que nos da la Sociedad de Reumatología para valorar. Entonces, esto sí, pues, será manejado con esteroides, será manejado con ciclofosfamida, rituximab actualmente, porque antes muy atrás estaba la plasmaféresis, ahora ya estamos solo con rituximab. Y los resultados, pues, son tratar de lograr la remisión, ¿sí? Y luego lo biopsiamos, o sea, no es que de entrada voy a primero hacerle biopsia y después lo trato, no. Si usted tiene un paciente ya con alteración de la función renal que está muy descompensado, debe sospechar que está en la clase 4. Inicie la terapéutica y luego lo biopsia. O puede ser que su paciente debute con la clase 5, que es la membranosa, ya ustedes se acuerdan de la glomerulitis membranosa, o la clase 2 o la clase 1, o puede ser que ya pues definitivamente está perdiendo ya el riñón y está en una clase 6. La clase 6 es la esclerosante avanzada, no hay regreso. Por eso es importante hacer biopsia para poder categorizar. Muy bien. Otra de las enfermedades tipo 2 es la crioglobulinemia. Crío, frío, globulinemia, inmunoglobulinias anormales, proteínas anormales que están en la sangre de estos pacientes, ¿verdad? Y a bajas temperaturas, por abajo de 36 grados centígrados, se vuelven espesas, ¿verdad? Formando agregados que pueden obstruir la luz y el flujo sanguíneo, causar necrosis distal, ¿verdad? Inflamación de los vasos, similar y nada más igual que la vasculitis. Entonces, es una enfermedad pues sistémica, ¿verdad? Donde va a haber hiperviscosidad de la sangre, va a haber vasculitis y bueno, está muy asociada a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades oncohematológicas
neoplasias hematológicas, al virus de la hepatitis C. Tanto así que en la clasificación, la tipo 1 de cloronemia se relaciona con el mieloma múltiple, la tipo 2 y 3, al virus de la hepatitis C. Entonces, acordarnos que va a haber hematuria macroscópica, el factor reumatoide positivo. Una de las características clínicas de esta población es la necrosis distal. Y por supuesto, también la púrpura, incluso de este escenario. La púrpura, como les decía, pues aquí también debe estar presente. Finalmente, vámonos al último grupo, que son las tipo 3, las vasculitis. Entonces, bueno, ya hay una inflamación de la pared de los vasos. Estas son las ANCA. ANCA significa los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Resulta pues que hay el patrón perinuclear, el ANCA-P, y hay el patrón citoplasmático, que es el ANCA-C. Son poliangiitis donde va a haber una afectación de la tolerancia inmunológica y va a ser considerados como extraños, ¿verdad? Estos neutrófilos, se activa el neutrófilo, estimula el sistema inmune, infiltra el vaso y lo destruye. Destruye los vasos inflamándolos, ¿verdad? Ahí en este grupo encontramos la poliangiitis microscópica, que afecta exclusivamente el riñón, y la poliangiitis granulomatosa, conocida como la enfermedad o granulomatosis Weiden. Entonces, esto afecta especialmente a mujeres de edad de 60 a 70 años de edad, ven ustedes la vasculitis, y se caracteriza por hemoptisis, o sea, afectación pulmonar, por los granulomas, ahí están, y también por afectación nasal, en los oídos, incluso en la vista, con diplopía y mucha afectación en los oídos. Y por supuesto, en este caso ustedes pueden ver en esta imagen la típica silla de montar que presentan los pacientes ya con esta patología. La otra que tenemos, bueno, aquí una imagen también ya extrema, ¿no? De lo que puede ocurrir. La poliangiitis eosinofílica, miren cómo está este vaso, totalmente inflamado, ¿verdad? Este no sale a la luz, produce estas enfermedades producen glomerulonefritis necrotizante. Entonces, la poliangiitis filofílica, eosinofílica, afecta especialmente a personas jóvenes, ¿sí? Ellos andan siempre con rinitis, con tos, con problemas en los oídos también y en los ojos. Igual, ¿cómo manejamos todos los casos con los pulsos de metilprednisona? Lo primero que usted tiene que es saber detectar rápido estas vasculitis. Estas enfermedades rápidamente progresivas no puede esperar. Tiene que iniciar inmediatamente el pulso de metilprednisona y luego pues va escalonando, va bajando las dosis, ¿verdad? Conforme pasan las semanas. Los recambios plasmáticos también están indicados, la ciclofosfamida y el rituximab. A pesar que el rituximab ya las últimas guías de reumatología nos los ha subido acá arriba, en vez de los recambios plasmáticos, el anti-CD20. Ahí vemos imágenes donde está todo colapsado, ya el glomérulo. Aquí se puede apreciar claramente una semiluna, ¿sí? Y aquí pues vemos más semilunas. Bueno, muy bien chicos, tienen ustedes, espero que les sirva de utilidad. No olviden que tienen que ponerse a estudiar. Lo importante es que ustedes se preparen, que ustedes vayan a los libros, vayan a las revistas, no solamente lo que dice el docente, ustedes amplíense más ya. Muy bien, que tengan un feliz estudio.